Bienvenidos a la clase del día de hoy, la cual hemos relacionado con el siguiente plan. Fase 1, presentación. Fase 2, inicio. Fase 3, desarrollo. Fase 4, el cierre. Y observación, el debate a través de la asertividad se lleva a cabo durante toda la exposición de la clase. Presentación. Ley de Charles y el funcionamiento de los globos aerostáticos. Yo soy el profesor Walter Spencer Viveros, el docente de química de la institución educativa Álvaro Echeverri Perea, y este trabajo se hace con el objetivo de aprender en casa, auspiciado por el Instituto para la Investigación Educativa y el Desarrollo Pedagógico de la ciudad de Bogotá. Fase 2 es el inicio y corresponde a compartir la descripción de la introducción, donde establecemos que se propende porque en esta clase los estudiantes, a través de la metodología Aprender Haciendo, desarrollen competencias científicas como interpretar y elaborar gráficas, predecir, inferir, modelar, hacer uso de las matemáticas en la solución de problemas, además de generar alfabetización científica. Es decir, que el ciudadano del mundo sea capaz de resolver problemas de su entorno con estos aprendizajes. En este mismo sentido, se plantea la enseñanza, aprendizaje y evaluación a través de la pregunta y, consecuentemente, la búsqueda de respuestas a estas. Por lo tanto, para dar inicio, como dice la situación al comienzo, planteamos dos preguntas para la reflexión y el auscultamiento de los saberes previos y que se empiece el debate en el aula de clase. La primera pregunta consiste en ¿por qué un globo aerostático asciende? Y la segunda, ¿qué variables o situaciones permitan que ascienda el globo aerostático? Allí dejamos un tiempo o espacio para que los estudiantes hagan la reflexión y la discusión pertinente en el aula de clase. Luego pasamos a la fase 3, que es el desarrollo, y aquí vamos a plantear los objetivos de la misma y las generalidades, como los materiales. Los objetivos consisten en potenciar las habilidades que permitan al individuo del siglo XXI el desarrollo de competencias, alfabetización y pensamiento científico, además de la adquisición y dominio conceptual, actitudinal y procedimental. Como objetivo específico, hemos trazado el potenciar la solución de ejercicios prácticos donde se aplican las leyes de los gases ideales y reales. Este es el indicador de desempeño que tenemos en nuestro plan de aula de química. Como materiales, vamos a necesitar un cuestionario o guía de estudio. En este caso, el cuestionario lo tenemos al cierre de la clase y lo vamos a ir desarrollando en la medida que vamos el marco teórico o la línea de esta misma. Internet, celular o tablet o computadora y su libreta de apuntes. Las generalidades, esto corresponde pues el día de hoy, esta exposición a la ley de Charles y el funcionamiento de los globos aerostáticos, para seguir con la coherencia de lo que hemos planteado en nuestra introducción. Entonces, pues, ubicamos otras preguntas. ¿Qué sucede con el globo desinflado para que luego aumente su volumen? Y la otra pregunta es, ¿por qué ubico el quemador en el orificio del globo aerostático? Observamos que tenemos 4 modelos teóricos de esquemas de globos aerostáticos, donde hay el primero corresponde a un globo aerostático que está desinflado, el segundo ya está más inflado y tiene un quemador allí cerca del orificio
del mismo. La discusión entonces se plantea con los estudiantes, tenemos si quieren este video expositivo y luego continuamos con la misma cuando lleguemos a la conclusión. ¿Cuál es la conclusión? De que se le ubica el ventilador para que llene de aire el espacio del globo que está desinflado. Ahora, ¿por qué lo ubicamos después un quemador? El aire es una mezcla de gases entre la cual tenemos oxígeno en un 21%, nitrógeno en un 78% y otras sustancias como dióxido de carbono, agua, hidrocarburos y los gases nobles, helio, neón, argón, critón y xenón, en unos porcentajes de trazas. Este aire se va a calentar. Recordemos que la presión de la atmósfera es de aproximadamente una atmósfera. Y permanece constante. Este aire se va a calentar a esa presión constante. Como se está calentando a esta presión constante, entonces estamos transfiriendo energía en tránsito, o sea, calor, a esas moléculas, y al transferirle energía en forma de calor a las moléculas, ellas van a pegar sobre las paredes del recipiente, estableciendo choques elásticos, y eso hace que el volumen o el espacio ocupado por estas aumente. Esa es sencillamente, es decir, a mayor temperatura de las moléculas que hacen parte del globo, después de haber ubicado el ventilador y haber introducido aire al interior del mismo, entonces al tener mayor temperatura hay mayor volumen. Y esto se hace a presión constante. Esto permite que la densidad del globo varíe con respecto a la densidad del aire. Y al variar con respecto a la densidad del aire, ya observamos el globo en el modelo 3 con una forma diferente, y en el modelo 4 observamos ya el globo en el aire, porque la densidad es mucho menor que la del aire y esto permite que éste ascienda. Esas serían las conclusiones que debemos de recoger o que el profesor debe condensar al final de estas cuatro preguntas o interrogantes que se hicieron en un comienzo. En continuidad con la situación, vamos a hablar de la fase de desarrollo en cuanto al marco teórico, y en este caso vamos a estipular la ley de Charles, que es la que nos explica este fenómeno. La ley de Charles, para su trabajo establece que se deben de considerar las variables presión con sus unidades atmósferas, bar, pascal, milímetros de mercurio o torr. Estas son las unidades en las cuales se representa la presión. El volumen en mililitros, litros, metros cúbicos, decímetros cúbicos. Todo lo que esté al cubo está hablando de espacio ocupado por un cuerpo, es decir, el volumen. Y la temperatura, que la podemos dar en grados Kelvin, grados Fahrenheit o en la escala Kelvin. Y los moles, cuya unidad es el mol. Aquí observen en este esquema, en este modelo teórico, que si tengo una temperatura, tengo una masa de gas en este sistema a una temperatura de 100 Kelvin y el volumen entonces será de 0.5 litros. Si aumento esa temperatura, entonces el espacio ocupado por las moléculas va a ser mucho mayor. Obsérvese que va el volumen aumentando también. Si ya tengo 500 Kelvin, entonces el volumen ya será de 2 litros. Es decir, que aumenta el volumen, aumenta la temperatura. Esto permite establecer por parte del señor Charles que a presión constante, es decir, que si la presión siempre es la misma en este sistema, la relación entre el volumen y la temperatura es de proporcionalidad directa o directamente proporcional. ¿Qué significa eso? Que si una variable
temperatura aumenta, el volumen también aumenta. Si yo disminuyo una de las variables, la otra también disminuye, o sea que van en la misma dirección. Y esto se hace, vuelvo y repito, a presión constante. Para ello, entonces, Charles planteó la siguiente parametrización, que es volumen 1 por temperatura 2 es igual a volumen 2 por temperatura 1. Esto se realiza a presión constante. Continuando con el modelo, entonces en el marco teórico, dando línea, vamos a ubicar esta situación. Se tiene una masa de gas a presión constante bajo las siguientes condiciones. Volumen de 400 mililitros y temperatura de 20 grados centígrados. Si el volumen ahora es de 1200 mililitros, ¿cuál será su temperatura? Nos piden que expresemos las unidades en Kelvin y en litros. Desglosando ahora el problema, volvemos a leerlo para sacar lo que nos están dando y ahora sí verificar de una mejor forma lo que nos están preguntando. Se tiene una masa de gas a presión constante, es decir, que la presión no va a variar. Por consiguiente, llegamos a que estamos en la ley de Charles. Bajo las siguientes condiciones: volumen de 400 mililitros y temperatura de 20 grados centígrados. Como estas son las condiciones iniciales de volumen y temperatura, por consiguiente, este volumen de 400 mililitros será el volumen 1 y esa temperatura de 20 grados centígrados será la temperatura 1. Y nos dicen que si el volumen ahora es D, aquí el texto es muy claro, el volumen ahora es D, es decir, que pasó de una fase 1 o etapa 1 a una fase o etapa 2. Por consiguiente, este volumen será el volumen 2, 1200 mililitros. Nos preguntan cuál será su temperatura, es decir, después de esta modificación del volumen. Por consiguiente, la temperatura que nos están preguntando es la temperatura 2. Como nos están solicitando que representemos o ubiquemos las unidades en Kelvin y litros, debemos de hacer estas respectivas conversiones. 400 mililitros y 1200 mililitros los vamos a pasar a litros y los 20 grados centígrados los vamos a pasar a Kelvin. Entonces empecemos así, por factor de conversión. Ya sabemos que un litro equivale a 1000 mililitros, esa es la igualdad, pero esa igualdad la vamos a expresar en forma de factor de conversión de la siguiente manera. Empezamos con la pregunta, ¿cuántos litros? Que es lo que necesitamos conocer. Es igual a lo que nos dan, que nos están dando, 1200 mililitros en una de las situaciones de volumen. Lo vamos a multiplicar por el factor de conversión. Como necesitamos que se cancele los mililitros y que nos quede como respuesta litros, entonces lo que nos va a quedar como respuesta queda en el numerador de una fracción y lo que se va a cancelar va a quedar en el denominador, en este caso los mililitros con su respectiva cantidad, que es 1000. Que es 1000. Y a esta fracción nosotros le llamamos factor de conversión cuando está ubicada en este sentido. Entonces nos quedaría mililitro en el numerador y mililitro en el denominador, se cancelan y nos queda como unidad litros. Esto nos dice que la solución del problema está quedando bien. Ahora multiplicamos numeradores entre sí. 1200 por 1, 1200. Dividido 1000 me daría 1.2 litros. Es decir, que tener 1200 mililitros es lo mismo que tener en litros 1.2. Hacemos de manera análoga con los 400 mililitros que nos dan en el volumen 1. ¿Cuántos litros serán igual a 400 mililitros por 1 litro en el numerador dividido 1000 mililitros en el denominador? Mililitro en el denominador y mililitro en el numerador se cancelan. 400 por 1, 400 dividido 1000, la respuesta 0.4 litros. Ya tenemos los volúmenes 1 y 2 en litros. Ahora la temperatura, pasarla de centígrados a Kelvin, la pasamos a través de un parámetro que establece que Kelvin es igual a grados centígrados más 273. Es decir, el valor que me dan de grados centígrados, que en este caso es 20, le sumamos 273, serían 293 y ya lo tenemos en la escala Kelvin. Teniendo ya las unidades y teniendo ya todos los parámetros que necesitamos para la solución del problema, planteamos la parametrización de la ley de Charles, que establece que volumen 1 por temperatura 2 es igual a volumen 2 por temperatura 1. Como nos están solicitando
que determinemos el valor de la temperatura 2, entonces el volumen 1 debe de pasar al otro lado de la igualdad. Como está multiplicando la temperatura 2, va a pasar al otro lado de la igualdad a hacer la operación contraria, que es dividir. Entonces, en ese despeje nos quedaría temperatura 2 es igual a volumen 2 por temperatura 1, y como despejamos el volumen 1 dividido sobre volumen 1. Reemplazando nos quedaría que la temperatura 2 es igual al valor del volumen 2, que es 1.2 litros, por el valor de la temperatura 1, que es 293 Kelvin, dividido por el valor del volumen 1, que es 0.4 litros. Resolviendo la operación que nos queda en el numerador, 1.2 por 293, dividido entre 0.4, eso nos daría 879. Pero antes hacemos lo siguiente: litros en el numerador y litros en el denominador los cancelamos y la respuesta nos da en Kelvin, que es la respuesta de temperatura. El cancelar las unidades y que nos den la correspondiente a la que estamos determinando, que en este caso es Kelvin, en la cual se expresa la temperatura, nos está diciendo que el problema nos está quedando en una dirección aceptable. Entonces, luego, para continuar con la pregunta, con la resolución, el debate en el aula, vamos a plantear la reflexión. ¿Por qué la temperatura del gas aumenta? Dejamos un espacio de tiempo y se debe luego concluir de que la temperatura aumenta si observamos que el volumen en un comienzo es de 0.4 litros o de 400 mililitros, y luego en la etapa 2 pasa a 1200 mililitros o a 1.2, es decir, 400 es menor que 1200 o 0.4 es menor que 1.2. Evidentemente nos está mostrando que está aumentando de la etapa 1 a la 2. Por consiguiente, si el volumen aumenta, la temperatura también tiene que aumentar en la etapa 2. Y eso es lo que nos está mostrando esta situación. Ahora, en la cuestión número 2, la pregunta número 2, nos dicen cuál es la razón a la que aumenta la temperatura. Una razón es una comparación entre cantidades. ¿Cuáles cantidades estamos comparando? La temperatura 1 con la temperatura 2. Entonces ubicamos el valor de la temperatura 2, que fue 879 Kelvin, sobre 293 Kelvin, y esa razón que se expresa en forma de fracción, al dividirla nos daría un valor de 3. Este valor de 3 es o hace relación a la forma como está aumentando la temperatura de la fase o etapa 1 a la etapa 2, es decir, que aumenta 3 veces. Representando en un modelo teórico a nivel de gráficas, la ley de Charles o el comportamiento de este gas según el problema que nos han ubicado, nos va a quedar de la siguiente manera. En el plano cartesiano ubicamos volumen en las ordenadas o el eje vertical, y en las abscisas o el eje horizontal vamos a ubicar las temperaturas en Kelvin, volumen en litros. Y ubicamos los respectivos volúmenes. Entonces el volumen 1, que es 0.4 litros, es primero, y el volumen 2, que es 1.2 litros, va de segundo. La temperatura 1, que es de 293 Kelvin, va de primera, y la temperatura 2, que es 879 en las abscisas, va de segundo, porque es mayor. Al unir volumen 1 con temperatura 2 se genera un punto. Lo mismo volumen 2 con temperatura 2 se genera otro punto. Ubicando un axioma matemático que establece que al unir dos puntos se genera una línea recta, esta línea recta, como habíamos dicho en el marco teórico anterior, es la evidencia del comportamiento de la proporcionalidad directa según la ley de Charles. Es decir, que está aumentando, que si aumento la temperatura, está aumentando el volumen, y esto se está efectuando a presión constante. Ahora, cuando los comportamientos de los gases son a presión constante, se les llama comportamientos isobáricos, donde iso significa igual y bárico presión. Es decir, que durante todo este comportamiento del gas va a tener igual presión. Y en el cierre, pues vamos a realizar una discusión en torno a los conceptos claves de la clase.
Y luego, después de esta discusión, vamos a debatir con respecto a las aplicaciones de la ley de Charles en la solución de problemas de nuestro contexto. Y los problemas que hemos planteado resolver para afianzar el funcionamiento del globo aerostático son los siguientes. En el primer punto, ¿cuál es el volumen de una masa de gas a presión constante que se encuentra a 200 grados centígrados si el volumen modifica a 700 mililitros y la temperatura es de 600 grados centígrados? Ahora se hace la siguiente observación o anexo. Si el globo aerostático necesita un volumen de 250 mililitros, es posible que en estas condiciones pueda ascender. ¿Cuáles condiciones? De las situaciones que usted va a determinar ahora. En el segundo punto nos establecen que un gas se encuentra a 700 atmósferas de presión constante y a una temperatura de 9 Kelvin y 30 litros. Que al modificar la temperatura a 21 Kelvin, ¿cuál será el valor del nuevo volumen? No siendo más, por el día de hoy damos por terminada esta exposición. Espero que se hayan generado muchos más interrogantes que respuestas. Muchas gracias.